Entonces, en la clase de hoy ya habíamos definido más o menos el conjunto de las funciones. Habíamos dicho que era una función, la función inversa, función compuesta y función por tramos. Y ahora falta hablar sobre serie, conjunto de funciones que nos faltaban ver, en las cuales se encuentran las funciones logarítmicas y exponenciales. ¿Ya? Las funciones logarítmicas y exponenciales son igual que cualquier tipo de función, sean cuadráticas, trigonométricas, la que ya hemos visto. Tiene ciertas propiedades en particular que la hacen especiales, como cualquier función. Y de eso vamos a hablar hoy día, ¿ya? De cuál es la importancia que tienen estas funciones y cuáles son sus propiedades. Entonces, la motivación en sí es que lo que pasa es que en muchos procesos en la naturaleza, sean biológicos, químicos, físicos, o también de cada área respectivamente, la representación de los datos son sumamente grandes. Crecen muchos datos o decrecen muy rápido. Basta con que piensen en el COVID y la cantidad de gente que se contagia diariamente a nivel mundial es mucha. La cantidad de vacunas que se están procesando es mucha. Entonces, todos esos números son tan grandes que uno no podría representar fácilmente en un gráfico el comportamiento. Solamente vería que crece y nada más. Ejemplo, si uno ve los gráficos de contagio, se lo voy a mostrar. Una página especializada, siempre uno si quiere ver estas cosas tiene que ver página especializada. Déjenme buscarlo. Y vamos a compartir. Y déjenme agrandar. Ya, por lo menos esta página mantiene los datos diarios de contagio, la Worldmeter, y en la cual, si lo vamos al gráfico de... vamos a ver dónde están. Acá está el gráfico. El caso de persona acumulativa va a crecer, siempre va a crecer, y nosotros no vamos a ser capaces de entender muy bien el comportamiento, porque lo único que hace este gráfico es crecer. Vamos a ver el de Chile, que me acuerdo que había uno. Ya, ejemplo este. Los casos diarios solamente crecen a nivel mundial. Siempre se está contagiando gente, pero no podemos ver el comportamiento, porque son números muy grandes. Siempre va a crecer. Por eso existen los logaritmos, porque los logaritmos son bases muy grandes. Entonces lo estamos parando desde el punto de vista de espacios entre números muy grandes. Entonces ahí podemos realmente ver un comportamiento. Podríamos decir que al principio solamente creció abrumadoramente, pero después se controló. Después volvió a crecer, que fue entre mayo del año pasado, y después se mantuvo estable. Y ahora recién, si esto se mantiene casi lineal, quiere decir que crece, sigue creciendo, pero ya por lo menos se mantiene estable, se mantiene controlado. Por eso cuando son datos muy grandes, los gráficos lineales no nos dicen nada, que estamos acostumbrados a eso. Porque lo único que va a decir es que todos los días aumenta. Y es obvio, porque si todos los días se muere alguien o todos los días se contagia alguien, va a crecer el número. Pero nosotros estamos preocupando en cómo crece. Y para eso está la escala logarítmica. Y la diferencia de la escala logarítmica, fíjense acá en el eje Y. El eje Y son números ya más grandes, no van de 1 en 1, si van en cierta escala, de 100 en 100, de 1000 en 1000, tienen ese orden. Porque se sabe que va a crecer. Pero lo importante es ver cómo va a crecer. ¿Ya? Entonces uno tiene que saber muy bien eso de interpretar estos tipos de gráficos. Ejemplo, hasta el gobierno lo hace, lo hizo, cuando mostraba ciertos datos y mostraba las logarítmicas y decía está todo controlado, realmente uno tenía que centrarse en lo otro, porque son datos más pequeños, ahí depende, ahí hay que saber usar bien los gráficos. ¿Ya? Entonces, nosotros hoy vamos a hablar sobre esta escala. La escala logarítmica y lo que lleva de la mano la escala es la función exponenciales. Lo que es función exponencial y función logarítmica. Todo nace de
un trío de números, que lo más normal es que ustedes ya lo conocen y no se han dado cuenta, que son el A elevado a B a C. Estos tres números, A, B, C, de esta forma, generan en primera instancia lo que nosotros ya conocíamos como las raíces. Porque entendemos que A es raíz de C, raíz décima, por decirlo de alguna forma, la raíz B de C. Con ese ya habíamos trabajado, con lo que eran las raíces, o la habíamos nombrado. Pero era todo esto, era para simplemente preguntarse qué valor tenía que tener A. Ejemplo, si yo tuviera raíz cuadrada de 9, la pregunta es ¿qué número es ese? Que sería 3. ¿Qué número al multiplicarlo por sí mismo me genera un 9? Pero hoy nos vamos a preguntar ¿qué número es C para que A elevado a B sea C? Ejemplo, 3 al cuadrado, que es fácil, pero hay otras que no. Y lo más difícil son los logaritmos, es preguntarse B. Logaritmo de A, C, B. ¿Qué número tiene que ser B para que un número A elevado a B me dé C? Pero son exactamente el mismo trío de números, visto desde tres puntos distintos. Visto desde la pregunta de A, ¿cuánto tiene que valer A? ¿Cuánto tiene que valer C? ¿O cuánto tiene que valer B? Nada más. Entonces, si manejamos uno, los otros dos deberían ser bien intuitivos, no tienen que ser muy difícil de comprender. Solamente nosotros tenemos miedo porque el logaritmo tratamos de imaginarlo, pero son escalas más grandes, no es de uno en uno, sino que como recién vimos en el gráfico, tienen otro comportamiento. ¿Ya? Entonces, esta es la motivación general que uno puede entender de por qué sirven los logaritmos y las exponenciales, y vamos a partir primero con la definición de exponencial. Ya entendemos que vamos a partir desde todos los reales, el dominio, pero el recorrido van a ser solamente valores del 0 al positivo, sin incluir el 0. Y el comportamiento de la función es de la siguiente forma. Si yo tomo un x, lo que va a hacer es elevar un cierto número a ese valor de x, donde la puede ser, es la base. Ejemplo, 2 elevado a x. Si el x vale 1, esta función, porque recuerden que esto es una función, me da como resultado 2. Si el x vale 2, la función me estaría dando 4. Si el x vale 3, reemplazaría acá y me estaría dando 8. Y así sucesivamente. Si yo trato de graficar esta función, lo que voy a obtener va a ser lo siguiente. En 0 vale 1. Vale 1. Porque 2 elevado a 0 me da 1. Cualquier número elevado a 0 me da 1. Y después lo único que va a hacer es empezar a crecer. Pero a medida que voy avanzando, crece mucho más. Va 2, después el 4, después el 8, después 16 y así sucesivamente. Es el doble del anterior. Entonces va creciendo mucho más rápido de lo habitual, de lo que estamos acostumbrados. Y si fuesen números negativos, ejemplo, el 2 elevado a menos algo, menos 3, menos 10, menos algo, estaría este comportamiento hacia acá, tendiendo al 0. Pero nunca va a ser 0. Y esta es una función exponencial. Entonces la función exponencial puede ser cualquier número, pueden ser negativos, 0, no hay problema. Pero el recorrido solamente está entre el 0 y el positivo. Lo infinito es positivo. Solamente está en esta zona de acá. No en la zona negativa. Y el número de la base, que es el A, puede ser
Vamos a partir con el 2, pero después vamos a ver si pueden ser cualquier número o no. Entonces, el dominio tenemos que entender que son todos los reales. ¿Ya? Lo único que es difícil es ver cuando el X ejemplo es raíz de 2. Porque si, en el ejemplo anterior, si fuese, sería 2 raíz de 2. Raíz de 2 es un número real, habíamos dicho. Entonces, ver ese número podría complicarse. Pero lo más fácil es, por ahora, no preocuparse tanto de esos números, sino que los que están a continuación, los que están alrededor de él, que sean números que nosotros podemos conocer. El raíz de 2 aproximadamente es 1, y algo, entonces podría ser el 2 elevado a 1 y el 2 elevado a 2. Con que seamos capaces de encontrar el 2 elevado a 1 y el 2 elevado a 2, vamos a estar viendo todos los puntos entre sí. Basta con unir los puntos. Pero recuerden que al decir que son todos los reales, entran en juego todos los números. El 2 elevado a raíz de pi, o la base puede ser cualquier número, pi raíz de 2. Entonces es para uno recordar eso de manejar más o menos dónde están ubicados esos números. Medio raro. El pi, el raíz de 2, dentro de la recta numérica. Entonces, habíamos dicho que la base puede ser cualquier número. Si el a es mayor que 1, ejemplo 2, 3, 10, lo que sea, la función exponencial de a elevado a x es el comportamiento que habíamos dicho anteriormente. ¿Qué tanto va a crecer? Porque puede haber otra que crezca así, o puede haber otra que crezca así. Todas tienen que pasar por 1, que es una buena acotación. Todos tienen que pasar por 1, porque aunque el a sea el número que sea elevado a 0, siempre me va a dar 1. Por lo tanto, cuando el x vale 0, acá está el 0, el y vale 1. Está obligado a pasar por ese punto. Las logarítmicas, las exponenciales están obligadas a pasar por ese punto. ¿Ya? ¿Qué tanto crezca o cómo va a ser su curva? Va a depender del número. Cuando el número, la base, está entre un 0 y un 1, el comportamiento es totalmente distinto. Es de esta forma. Pero sigue pasando por 1. ¿Por qué? ¿Por qué pasa ese comportamiento? Ese comportamiento se debe a que si nosotros consideramos, vamos a hacer el ejemplo, un número entre 0 y 1, vamos a considerar el 0,5, que la representación en fracción, el número racional es un medio. Si esta es nuestra base, si este número es nuestra base, podemos dibujar la función exponencial con esa base. ¿Ya? Si el x vale 0, vamos a poner para acá, y este es el f de x, que es el mismo f de x para los dos, está representado en dos formas distintas, vale 1. Todo número elevado a 0 es 1. Si vale 1 es 0,5. Si vale 2 es 0,5 por 0,5. O, visto en esta parte de acá, en esta representación, tendríamos un 1, porque da lo mismo elevado a x, siempre va a dar 1. Y abajo me quedaría un 2 elevado a x. Si el x vale 2, me quedaría un cuarto. Si el x vale 3, me quedaría 1 partido en 8, 1.125. Y así sucesivamente. No, ese es sí, 1 partido en 4. Ahora, a medida entonces que vaya creciendo el número, el x, vamos a hacerle el gráfico, a medida que vaya creciendo el 0, 1, 2, 3, el número lo que va a pasar, que parte en 1, pero va disminuyendo. Entonces tiene este comportamiento. Por eso la exponencial para números entre 0 y 1 se comporta totalmente distinto. Porque esos números, en vez de crecer, van disminuyendo. Y por eso yo les dije cuando veíamos otras cosas, siempre hay que tener cuidado con los números entre 0 y 1. Es como otro mundo.
porque tienen otro comportamiento. Si lo multiplicamos por sí mismo, disminuye, a diferencia de números mayores que 1. Para números mayores que 1, ejemplo el 2, si yo multiplico 2 por 2 me da 4, y 4 es mayor que 2. Pero para números menores que 0,1, ejemplo 0,5, si multiplico 0,5 por sí mismo, no aumenta, disminuye, me da 0,25. Y eso es porque no llegan a ser una parte entera, no llegan a ser ni siquiera 1. Ahí está el problema, que son como fracciones, ¿ya? De una parte entera. ¿Alguna duda hasta acá? Por lo menos con esta parte. Entonces tenemos las funciones exponenciales, que se van a distinguir en dos formas. Va a depender todo de la base. Si la base es mayor que 1, la función va a crecer. A medida que aumentamos el x, porque el x siempre aumenta, la función crece. Pero si la base está entre un 0 y un 1, la función decrece, porque el x sigue creciendo, pero la función va decreciendo. De ahí viene el nombre si una función crece o decrece. Vamos a aproximar, significa por medio de ser bien intuitivo, el comportamiento de ciertas funciones. Para eso el 2 elevado a x, más o menos graficar cómo sería el 2 elevado a x. Si se fijan, yo ya el espacio del xy, el y casi no dibujo la parte negativa, porque por lo menos hemos hablado de que no va a dar negativo si la base es mayor que 0, porque hasta ahora estamos hablando de bases que la van entre 0 y 1 y mayores que 1. Ahora, el 2 elevado a x, ¿qué comportamiento va a tener? Exponencial. Ya sabemos, basta con que hagan una línea y va a ser exponencial. Pero lo importante es que siempre pongan que esto es 1. Porque están recordando que cualquier número elevado a 0 me da 1. Y tiene este comportamiento. Podríamos hacerlo mejor dependiendo de los valores. Vamos a decir que esto es 1, entonces este no es 1. Acá está el 1. 2, 3, 4, 5. Tendríamos el 2, el 4, 7 y 8. Entonces tendríamos con el 0, el 2, el 4 y el 8. Y más o menos la función sería de esta forma. Hacia allá. Y nunca va a tocar al 0. Nunca va a ser 0. Entonces el exponencial sería de esa forma. ¿Qué pasa cuando tenemos el valor absoluto? Cuando tenemos la función 2, valor absoluto de x. ¿Cómo se imaginan que va a ser la función? Acuérdense que el valor absoluto cambia en dos valores, para positivos y negativos. ¿Cuál es el único que se mantiene igual? ¿Alguien? ¿Positivo? El positivo no cambia. Entonces, fíjense en esto. Los x positivos no cambian su comportamiento. Por lo tanto, la función sigue siendo así. Para esta función. ¿Qué es lo que va a cambiar? Los negativos. Los negativos cambian su comportamiento en el valor absoluto. Los negativos se convierten en positivos. Entonces los negativos se convierten en el comportamiento del positivo. Y me quedaría de esa forma. Podemos hacerlo por la definición también. 2 elevado a x cuando el x es mayor o igual que 0. Y 2 elevado a menos x cuando el x es menor que 0. Entonces, un número, sea 1, 2, 10, lo que sea, va a tener el mismo comportamiento positivo que esta zona de acá. El problema está con los números negativos. Ejemplo, el menos 10 me va a quedar un 2 elevado a menos 10. Me va a quedar un 2 elevado a 10. Entonces, con el menos 10 va a comportarse igual que con el 10. Y por eso va a cambiar
En el otro sentido, esta función no es una parábola porque tiene forma exponencial. Es totalmente distinta. Así tiene curva. Si uno quisiera decir, sí, tiene un mínimo y sube exponencialmente. Pero no es de la forma cuadrática. ¿Ya? No es de la forma x cuadrado, sino que es de la forma 2x. Son totalmente distintos. ¿Alguna duda? Ya. Entonces ahora tenemos la menos valor absoluto. El 2 elevado a menos valor absoluto va a ser lo mismo, pero lo que va a pasar es que los positivos se mantienen igual, pero van a quedar como un 2 elevado a menos x. Por lo tanto, los positivos se van a comportar como si fuesen negativos. Los negativos, da igual, el valor absoluto los convierte en positivo y quedan nuevamente con la forma negativa. Va a quedar ahí aquí hay que ser cuidadoso. Voy a hacer los pasos para no equivocarlo. El valor absoluto con los negativos le pone un signo delante. Entonces me va a quedar un 2 elevado a x. Pero el x es negativo, el número en sí. Entonces se mantiene de la misma forma. Y solamente ahora es el positivo el que cambia. Que era esta parte de acá, como que se refleja. Mientras que con el valor absoluto se refleja en la parte positiva. El 2 elevado a x más 3, el 2 elevado a x más 3, ya habíamos hablado de qué pasaba con las funciones, ejemplo, a la 2 elevado a x, y qué pasa cuando le sumamos un más 3. Entonces, lo único que va a hacer ese más 3 es subir 3 espacios hacia arriba, en este caso, la función. Un menos 3 sería 3 espacios hacia abajo. Pero el comportamiento es igual. Y también están los casos de la derecha y la izquierda. Pero para que fueran hacia la derecha o hacia la izquierda, habría que recordarse eso del comportamiento de la función. Es dónde está la variable. Es dónde está la variable es la que va a cambiar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ya? Ahora, Profe, una pregunta. sí, En el caso 4, ¿la función igual pasaría por el 1 o ya no? no, ya no pasa por el 1 porque mira, aquí pasa por el 1. ¿Sí? Aquí pasa por el 1, pero si ahora yo le sumo 3 términos, va a pasar por el 4. Ya. Todas las funciones a elevado a x pasan por 1, cuando el x está elevado a 1. Pero en esta no, porque si el x vale 0, me queda 1 más 3, 4. Pasa por 4. Cuando el x vale 0, pasa por 4. ¿Ya? Profe, y otra pregunta. ¿Puede volver a explicar ese ejemplo, el segundo? O el tercero, perdón, el tercero. Ya. El de 2 menos x, elevado a menos x. El 2 elevado a menos x en valor absoluto, el valor absoluto lo único que hace es cambiar, a los positivos los deja igual, pero a los negativos les pone un menos. Y ese menos, con este menos, me queda más. Me queda un 2 elevado a x. El signo negativo fue el que aquí cambió el orden, porque lo normal es que si fuese valor absoluto, los positivos mantienen iguales y los negativos tienen un signo. Pero acá, al tener este negativo adelante, cambió el orden. Ahora, 2 elevado a x es la función que nosotros estamos habituados a hacer. Es la función normal, esta. Esta es la función 2 elevado a x. Entonces, para los números negativos se mantiene igual. Para los números negativos se mantiene igual. Lo que va a cambiar son los números positivos. Para los números positivos
ya no es un 2 elevado a x, sino que es un 2 elevado a menos x. Entonces, imagínate un número positivo, 10. Tiene que dar un 10, un 2 elevado a menos 10. Entonces, para el 10 va a ser el mismo comportamiento que si hubiera sido un menos 10. Por eso la función es un espejo, pero comparado con la parte negativa. Anteriormente, en el problema anterior, el que se reflejaba era la parte negativa, porque la positiva se mantenía igual, porque el valor absoluto no cambiaba la parte positiva, cambiaba la parte negativa. ¿Se entendió? ¿O todavía no? Sí, sí. Gracias, profe. Entonces recuerden que por lo menos todo esto ya lo habíamos hecho con otras funciones. Primero es definir la función original, jugar con el valor absoluto, qué pasa con el negativo, sumarle un término a la función, esto es como f de x más 3, sumarle un número a la función, lo único que va a hacer es subir, desplazarla hacia arriba, y si restamos, desplazarla hacia abajo. Y la otra es que ya no es x, sino que es x más 3. Y eso lo que va a hacer es desplazar a la función hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo del valor. En este caso, como es positivo, se desplaza hacia la izquierda. El 2 elevado a x, vamos a borrar acá, el 2 elevado a x más 3, si sabemos que el 2 elevado a x es así, el más 3 desplaza la función 3 espacios hacia acá. ¿Cómo sabemos cuál va a ser? ¿Por qué? Cuando el x era 0, en la 2 elevado a x los daba 1. Pero ahora si vale 0 el x, ya no los da 1, sino que los da un 2 elevado a 3, que es un 8. Entonces este es el 8. No es lineal, no tiene que ser de la misma forma, ahora cambia. Entonces ahora es el 8. Y el 2 elevado a 0, para que los dé 0, sería con el menos 3. Con el menos 3 estaría recién en el 1. Entonces se desplazó hacia la izquierda. Téngalo siempre eso en mente. Si yo tengo una función y a la función yo la puedo volver a escribir separada, por ejemplo, si yo la puedo volver a escribir separada, pero ahora le agrego un número, lo que va a hacer es desplazarla hacia arriba. Si a la función yo le resto un número, la función, la independiente de cuál sea, se va a ir hacia abajo. Ejemplos, el seno. Seno de, o a ver otra, la x cuadrado, la x cubo, x cubo. La x cubo, si yo le sumo, la puedo dibujar. La x cubo es de esta forma. Si yo al x cubo le sumo más 3, la función sigue siendo x cubo, pero veo visualmente que ahora le sumé aparte un más 3, lo que va a hacer ese más 3 es desplazarla hacia arriba. Nada más, 3 espacios. Y el menos 3 lo va a tirar hacia abajo. Pero es totalmente distinto a que donde había un x, ya no hay un x, sino que hay un x más algo. Cuando hay un x más algo, más una constante, la función es la misma. Es el mismo comportamiento, pero la diferencia es que se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Si es positivo, se va hacia la izquierda. Y si es negativo, se va hacia la derecha. Por eso es bueno hacer estos ejemplos, porque así uno va practicando eso que ya habíamos hablado anteriormente, de cómo desplazar funciones. Y ahora nos tenemos que fijar en estas funciones distintas. Un e elevado a x. ¿Qué significa esto del e? Ese número bien especial es el Euler, en honor a la persona que lo definió, y es un número. Es un número que aproximadamente es 2,70 y algo, o 2,14, déjenme ver, Euler. Que es, siempre se me olvida, 2,71, 2,7 y 1. Como pi.
que es 3,14 y algo más. Es un número. Si les cuesta mucho o le tienen miedo a ese, siempre imagínenlo como si fuese un 2,5 aproximadamente, o un 2,7 podrían ser. Entonces aproximadamente es como el 2. Por lo tanto, si la función 2 elevado de aquí así, la Euler a lo más va a ser un poco más pronunciada, pero tiene el mismo comportamiento. ¿Qué pasa si la base es un medio? Si la base es un medio, ya habíamos dicho que es menor que 1, por lo tanto va a tener esta forma así. 2x menos 1 va a ser el 2x, la podemos ver que ahí está separada 2x, pero el menos 1 lo único que va a hacer es desplazarlo hacia abajo un espacio. El e elevado a valor absoluto de x es igual que la e elevado a x, que se parece a la 2 elevado a x. Pero la diferencia es que en la parte positiva va a ser igual, no cambia, el valor absoluto no cambia a los números positivos, cambia a los números negativos, los convierte en positivos. Entonces, los positivos se mantienen igual, pero los negativos se comportan como positivos. Y la exponencial es el mismo como el caso que habíamos hecho con el valor absoluto negativo. Entonces, se dan cuenta, ya manejan cualquier comportamiento de la exponencial con cualquier base. Y la pueden graficar con una aproximación. Siempre con una aproximación. Algunas de las propiedades que podríamos decir es lo siguiente. Si la base, el número, el a, es mayor que 1, y solamente estamos definiendo esta función, ejemplo 2 elevado a x, o 3 elevado a x, ya hemos hecho mucho 2, imaginemos, o 4 elevado a x, es mayor que 1, y tiene esta forma simplemente, no es de la forma así, sino que solamente esta forma, la base elevada a x, la función siempre va a ser mayor que 0. Es lo que habíamos dicho, la función siempre va a estar en la zona de los positivos. A menos que le restemos, se va a ir hacia abajo, pero si no, se mantiene positiva. La función siempre, evaluada en 0, va a dar 1, porque todo el número elevado a 0 me da 1. Y siempre, evaluado en 1, me va a dar el mismo número, porque si reemplazo ahí, me va a dar 4. No siempre me va a dar la base. La función, si no se dieron cuenta, es biyectiva. ¿Cómo yo sé que es biyectiva? Vamos a dibujarla acá. Oh. Tenemos el y, tenemos el x. Y lo que pasa es que la función, para distintos valores de x, se tienen distintos valores de y. Y eso hace que sea inyectiva. Y sobreyectiva es que todos los valores del conjunto, en toda la parte de todos estos números en el eje positivo y, no son todos los reales, sino que los que pertenecen al recorrido, a todos les pertenece un número de x. No hay ninguno que se forme por sí solo. Entonces la función, si cumple que es sobreyectiva y es inyectiva, es biyectiva, cumple las dos. Y si la función es biyectiva, podríamos sacar la función inversa. Recuerden eso. Siempre que una función es biyectiva, tiene una función inversa. Después, hablamos de que este va a tener un comportamiento creciente. Si la base es mayor que 1, siempre va a crecer. Y cuando el x tiende a infinito, cuando el número se hace muy grande, el x 1000, 1 millón, 10 millones, 100 millones, el a también, el ax también tiende a infinito. El número se hace más grande. Al contrario, cuando el x tiende al número negativo, el a elevado a x tiende a 0. Por la izquierda tiende a 0, por la derecha tiende a infinito. ¿Qué pasa si el a es entre un 0 y 1? La función sigue siendo mayor que 0,
también va a dar 1 si está elevado a 0, va a dar la base, sigue siendo biyectiva, pero lo que va a cambiar es que tiene esta forma, decrece. Ya no va a crecer, sino que va a decrecer. Y cuando el x tiende a infinito, positivo, el x tiende a 0, se cambia, en comparación a la otra. Y cuando tiende a x negativo muy grande, la función tiende al infinito positivo. Habíamos hablado esto de la biyectividad. Entonces la función tiene una inversa. Y nosotros habíamos hablado de cómo dibujar las inversas, si hay alguna idea. Para tomar las inversas, teníamos que tener la función, en este caso la exponencial. Y nosotros lo que teníamos que hacer para dibujar la función inversa, esta es la función original, 1 elevado a x. Para poder dibujar la inversa, tenemos que primero hacer el eje, el xy. Y después, para poder dibujar la función inversa, era el espejo. ¿Qué significa? Que si yo tomo este punto respecto a esa línea, ustedes pueden girar para que la línea quede como derecha en el vertical. Cada uno de estos puntos yo los puedo reflejar respecto a ese eje. Y lo que voy a obtener va a ser esto. Esta función es la función inversa de la exponencial. Voy a borrar la exponencial, porque ya no me interesa la exponencial, sino que la función inversa y la línea. Esta línea nunca va a tocar a 0 en el eje Y, ¿ya? Va a tender. Igual que como el X tendía, nunca tocaba el eje X, esta no va a tocar. Esta función es la logarítmica, es la función inversa. Y es lo que más miedo a uno le puede dar. Exponenciales no da tanto miedo, porque un 2 elevado a x estamos acostumbrados a un 2 por 2 por 2 por 2. Pero la logarítmica, aunque habíamos hablado de que es exactamente lo mismo, porque pertenece a los mismos 3 números, es visto desde otro punto de vista. Ahora, para que la base, vamos a considerar que la base que habíamos hablado de esto, de este a elevado a x, vamos a ponerle b, ¿ya? Si la base es mayor que 0, que es lo que hemos trabajado hasta ahora, lo primero que es más importante, y es definir, es que el a no puede ser 1. Y nunca habíamos puesto ese caso. ¿Qué pasa si el a fuese 1, la base? 1 elevado a x, me va a dar siempre 1. Para x positivo, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces no tiene mucho sentido, ¿ya? Trabajar con el A1. Ahora, el dominio de esta nueva función, de la función inversa, va desde todos los reales, fíjense, va solamente los reales positivos, va de todos los reales positivos hasta todos los reales, porque es la función inversa. Si la función original, la exponencial, si la exponencial tenía como dominio todos los reales y iba solamente a los reales positivos, la función inversa parte del recorrido de esta función y llega a ese dominio. Inversa, da la vuelta. Por lo tanto, por eso da de los positivos, de los reales positivos hasta los reales. Y la relación, a esta la función la vamos a llamar logarítmico, se escribe así, log, para recordarme que es logarítmica, a x. Y la relación que hay es esta. Esta es la relación. Y este es el triángulo que yo les dije de los 3 números. Aquí pusieron otros tipos de números, pero es esa la relación. Si yo tengo y igual a elevado a x, ya trabajamos las exponenciales. A elevado a x. No hay ningún problema. Pero ahora lo que lo estamos preguntando es el valor de x. Es cuánto tiene que valer x, y para eso tenemos que calcular el logaritmo
de A en I. Y lo que uno se tiene que preguntar es simplemente un A elevado a cuánto tiene que ser, por eso es la pregunta, a cuánto tengo que elevar para que me dé I. Y eso es simplemente, por eso los logaritmos no se hacen tan difícil, si uno lo entiende de esa forma. Volvemos a esta parte. Entonces, si yo les digo logaritmo de 3, 9, ¿qué le estoy preguntando? Es, ¿a cuánto tengo que elevar 3 para que me dé 9? Y por eso ese 3 está abajo, porque es la base. ¿Y cuánto me tiene que dar? 2. Entonces el logaritmo de 3, 9 es 2. No es difícil. Entonces el logaritmo, si uno lo entiende de esa forma, no es tan difícil entenderlo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos, ejemplo, logaritmo de 2x y queremos dibujar eso, podríamos hacer, esto es f de x. Entonces, f de x. Si el x vale 0, no puede ser, porque el 2 elevado a algo nunca me va a dar 0. Es la primera acotación. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿qué pasa? Nunca va a poder ser, tiende a 0, pero no puede ser 0. ¿Qué pasa si el x vale 1? ¿Cuánto tiene que valer la función? Es 2. ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 1? Esa es la pregunta. Lo tengo que elevar a 0. ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 2? 1. ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 4? 2. ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 8? 3. Entonces, si yo grafico, fíjense que no pueden ser, nunca va a ser 0, es lo que habíamos dicho, porque no tiene sentido, no hay ningún número que me dé 0, y tampoco los negativos. Si vale 1, si el x vale 1, me da 0. Si vale 2, me da 1. Si vale 4, me da 2. Si vale 8, me da 3. Y va a tener este comportamiento. Y para un número más pequeño lo podría hacer. Entonces el logaritmo no es tan difícil de dibujar. Entendiendo esa regla de lo que estamos conversando. ¿Alguna duda hasta acá con el logaritmo? Entonces ahí está lo que estábamos conversando. Si nosotros tenemos la función original, aquí la comparan, la parte exponencial, cuando el a es mayor que 1, la función logarítmica para ese a es el espejo, comparado con esta línea. Es un espejo. Mientras que por otra parte, si la función logarítmica es de base entre 0 y 1, que vaya decreciendo, la función inversa va a tener esta forma, que sigue siendo un espejo respecto a esta línea que está acá. Entonces basta que practiquen mucho con la exponencial y también se van a saber las logarítmicas. ¿Ya? Y se aplica exactamente lo mismo. Ejemplo. Y es para que vean un poco qué es lo que estamos hablando y que inconscientemente lo aprendieron pero no se dan cuenta. Si yo les digo, dibújenme el logaritmo de 3x, y ustedes quieren dibujarlo, así la función yo les pido, dibújenme en el plano xy la función 3x, logaritmo de 3x, de base 3. Ahora, nosotros sabemos que esto tiene una aproximación, que es la función inversa de 3 elevado a x, que tiene esta forma. Entonces, la otra va a ser el espejo.
El comportamiento va a ser igual, un logaritmo. Tenemos que entender que cuando el x, cuando me va a dar 0, cuando el y, la pregunta podría ser, para poder entender, ¿qué tiene que tener el 3 elevado a cuánto? Tiene que darme para que pase ciertos valores, buscar ciertas referencias. Cuando preguntamos antes la base, vamos a volver hacia atrás, el 3 elevado a x, cuando el x vale 0, me queda simplemente un 1. ¿Sí o no? Ahora la pregunta es cuando el x vale 1, acá en la base es, ¿a cuánto tengo que elevar el 3 para que me dé 1? Y la respuesta va a ser que el y vale 0. Es visto desde el otro punto de vista. ¿Ya? Aquí tenemos dibujada ya la función. No hay nada nuevo. ¿Qué pasa si ahora yo les digo a ustedes, ya, voy a borrar acá. Ahí. Eso. ¿Qué va a hacer el más 3? El más 3 lo único que va a hacer es desplazar 3 espacios hacia la izquierda. Entonces no es tan difícil dibujar logaritmos. Funciona, independiente de la forma que tenga. ¿O qué pasa si no es el más 3 acá, sino que el más 3 está afuera? En ese caso, se vuelve ahí y el más 3 va a subir hacia arriba. 3 espacios. ¿Ya? Entonces saben manejar todos los tipos de logaritmos. Porque la tienen que comparar y más o menos subir hacia la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Algunas de las propiedades que podríamos hablar de los logaritmos, déjenme ver el tiempo para no pasarme el canal. Algunas de las propiedades tenemos que definirlas de la siguiente forma. El A nuevamente la base, voy a cambiar este azul, no me gusta, ahí, que el A sea mayor que 1 o que la base esté entre 0 y 1. Si la base es mayor que 1, cumple exactamente lo mismo que el anterior. El A, para que dé 1, tiene que ser un A elevado a 0. El A, porque viene de lo que estamos hablando, siempre velo de esa forma. La base A, me estoy preguntando, la base ¿a cuánto tengo que elevarlo para que me dé 1? Y la respuesta es 0. Para que me dé el mismo número, tiene que estar elevado a 1. La función, igual que la anterior, es biyectiva porque es una función inversa. Por lo tanto, si ya tiene inversa, la exponencial tiene la logarítmica es la exponencial. El comportamiento es creciente. La función va a crecer. A medida que aumentemos, va a crecer. Y podemos saber que si aumentamos el x positivo, si aumentamos hacia acá, los x positivos, la función tiende al infinito positivo. Y cuando lo acercamos al 0, tiende al infinito negativo. Y podemos hablar lo mismo de la base entre 0 y 1. Se mantiene las mismas primeras dos reglas, que cualquier número elevado a 0 me da 1 y cualquier número elevado a 1 me da el mismo número. Va a seguir siendo biyectiva, pero el comportamiento va a decrecer. La función no crece, sino que decrece. ¿Ya? Y los comportamientos son distintos. Ahora, algunas de las propiedades básicas que podemos hablar de la exponencial y también de las logarítmicas son las siguientes. Si yo tengo un 2 elevado a x y lo multiplico por un 2 elevado a 3, como son la misma base, yo los puedo juntar. Podríamos verlo. ¿Qué pasaría si yo tengo un 2 elevado a 2 por un 2 elevado a 3? El 2 elevado a 2 es 2 por 2. Y el 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. Y los puedo juntar solamente sumando. Un 2 elevado a 5. Pasa lo mismo con la división, pero cambia el signo. El que está en el denominador pasa a ser negativo.
En el caso de el elevado, ejemplo, si yo tuviera un 2 elevado a 3 y después lo elevo a 2, lo que estoy haciendo primero es que tengo un 2 por 2 por 2 y después lo elevo al cuadrado, que me daría un 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, porque estoy multiplicando al cuadrado, el paréntesis. Y eso me estaría dando un 2 elevado a 6. Entonces, cuando están de esa forma, simplemente se multiplican entre sí. Y pasa para cualquier base. Es simplemente un 2 por 3 elevado a 2, que es una propiedad de las bases. Y lo más importante, como es una función inversa, si yo tengo cualquier número, estoy usando siempre el 2, pero puede ser A, y en la exponencial le aplico el logaritmo, que es la función inversa de A, de X, simplemente me queda X. ¿Qué significa esto? Que si yo anteriormente yo tenía raíz de A, pero dentro de la raíz lo tengo al cuadrado, o afuera del cuadrado para ahorrarme el problema del valor absoluto, y le aplicaba al cuadrado, que es la función inversa, me quedaba A. Si a una función le sumo 3 y después le resto 3, que es la función inversa, me quedaría A, en la suma. Si a un número lo multiplico por 3 y después divido por 3, que es la función inversa de la multiplicación es la inversa de la división, me queda A. Si a un número exponencial le aplico el logaritmo, o al logaritmo le aplico el exponencial de un número, me va a quedar el número, porque son en función inversa. Y habíamos definido lo que era función inversa hace poco también. Habíamos dicho de para poder corroborar que realmente sean una función, si yo tengo una función f de x y tengo la menos f de x, que es la inversa, ejemplo, acá tengo la ax y acá tengo el logaritmo de ax, yo para saber que realmente estas funciones son inversas, yo lo que tenía que aplicar era esto y ver que me diera x. Si me da x, realmente era función inversa. ¿Ya? Mientras que propiedades de algunas logarítmicas, y esta es la ventaja que tienen, y esto es por qué son tan importantes trabajar con logarítmicos, es que si yo tengo, ejemplo, logaritmo de, pongámosle, un número bien grande, 3, estoy inventando este número, y quiero calcularlo, yo puedo calcular el logaritmo de 3 y a buscarle los factores comunes. Esa es la primera regla. Me dice que si yo tengo un número, aunque sea sumamente grande, yo lo puedo separar en dos números en la multiplicación y calcular los logaritmos por separado. Hagamos uno más sencillo. Podría ser el 27. El 27 yo sé que es 3 por 9. Por lo tanto me queda logaritmo de 3, 3, logaritmo de 3, 9. Esa es la ventaja que tiene. Y el logaritmo de 3, 3 yo lo sé, es 1. Porque el 3, para que me dé 3, tiene que estar elevado a 1. Más el 3 elevado a cuánto tiene que ser para que me dé 9? 2. Me queda 3. Logaritmo de 3,27 es 3. Porque el 3 elevado a 3 me da 27. Se cumple. Pero si no supiera este número, podría separarlo. El 27, fijarme en la multiplicación de uno o más números. Entonces, las propiedades son más fáciles, son números más grandes. Puedo trabajar con números más grandes. Lo mismo pasa con la división, pero va a quedar con una resta. Otra de las ventajas que tienen los logarítmicos, las funciones logarítmicas, es que pasa, por ejemplo, el 27. Yo sé que este 27 yo lo puedo escribir como
un 3 elevado a 3. 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Hay una propiedad que dice que si un número está elevado a algo, si yo lo puedo escribir de esta forma, el elevado pasa hacia afuera del logaritmo. Pasa hacia adelante multiplicando. Que es la tercera propiedad que está acá. La tercera del logaritmo. ¿Y qué significa? Fíjense, logaritmo 3 es 3, ni siquiera se calcula es 1 y me queda el resultado 3. Por eso las propiedades de los logarítmicos son... La gente como que le tiene miedo, pero realmente son más fáciles. La función inversa. Logaritmo de a en una potencia de a. Me queda x. Y puedo cambiar la base. ¿Qué pasa si yo tengo un logaritmo? Por ejemplo, logaritmo de 3x, pero quiero cambiar esa base. No quiero que sea 3. Entonces, yo puedo cambiar el ejemplo, quiero que sea de base 4. Entonces, si yo cambio el logaritmo de base 4, tengo que aplicar esto. Es dividir por ese cambio de base, que puede ser un número. Es simplemente dividir por un número. Y puedo cambiar las bases. Pero tengo que saber qué número va a ser. ¿Ya? Sobre el E, solamente para un poco de historia, este número se representa en la naturaleza. Fue Euler el que pudo poder calcular este número y se ve muy diariamente como ahora con el COVID, esto de que va creciendo, si uno se contagia, después se contagian 2, después 4, 8, exponencialmente, un comportamiento exponencial. Siempre que en la naturaleza hay comportamientos exponenciales, hay un interés compuesto que se le entiende. Si inicialmente yo tenía una persona, esta puede contagiar a 2, pero estas personas contagian a otros más. Y así sucesivamente, se forma una cadena exponencial. Entonces, a medida que yo veo en la primera generación, la segunda generación, la tercera generación y la cuarta, va a depender de la anterior, pero multiplicándose. Si es en base 2, la relación, ejemplo, la relación es que contagia a 2, esos 2 después contagian a 4 en total, pero se sigue manteniendo la relación. Entonces, a medida que pasa el tiempo, aumenta la cantidad de contagio. Esa es la relación exponencial y ese comportamiento, cuando tiende a infinito, cuando esto tiende a infinito, da un número que es el E, tiende a ese número. Más o menos podríamos entonces ver ese comportamiento. Y eso es lo que definió simplemente Euler. Esto se aplica también en economía, que aunque ustedes le paguen un interés a los bancos, son bien engañosos, que te dicen, no, deposita la plata en el banco y todos los meses te vamos a dar un cierto interés, aunque el interés sea muy alto, siempre tiende el resultado a 2,7. Ahí hay que saber agarrarle un poco de los intereses. Es bien importante, es como bien otro mundo que podrían estar viviendo ustedes, si es que les interesa un poco ver esto de los intereses compuestos y el comportamiento que tienen en cierta manera estos números. ¿Ya? Y para terminar, ¿qué hora es? Sí, nos queda tiempo. Hay dos bases logarítmicas que son sumamente importantes. La primera es cuando es la base 10. Entendemos que esto se refleja cuando es 10 elevado a i, esto vamos a poner igual a x. ¿Por qué es tan importante el 10? Es porque por ser un tipo característico animal, tenemos 10 dedos. Entonces nuestro sistema matemático se basa en la cantidad de dedos que tenemos en promedio por nuestra descendencia, que son 10. Nuestro sistema unidades, decenas, centenas se basan en eso. Por eso es muy habitual usar la base 10, porque va de 10 en 10. 10, 10, 10, centenas, unidades y así. Entonces es tan habitual usar el de base 10
que la vamos a ocupar mucho, o se ocupa mucho en la naturaleza, es que no se pone. El 10 no se pone. Siempre que ustedes vean un logaritmo X, se refiere a que realmente es un logaritmo de base 10. Pero es muy habitual por nuestro sistema. Si hubiéramos tenido 6 dedos, nuestro sistema habría sido de 6 en 6 en 6. Y cambiaría totalmente todas las matemáticas. Todo se basa en eso. Ahora, el otro es la exponencial. Cuando tenemos esta exponencial elevado a x. Y la función inversa es el logaritmo en base e. Es tan especial y se refleja tanto en la naturaleza que le decimos logaritmo natural, porque viene de la naturaleza, el logaritmo natural, ln. Y esas son las únicas dos características. Son dos logaritmos muy especiales, el de base 10, porque es muy habitual usarlo nosotros en la matemática, porque lo inventamos nosotros, de 10 en 10, y el natural porque viene de la naturaleza, el logaritmo natural. Pero es simplemente un número. El logaritmo natural, aproximadamente, podríamos decir que es, ya como el logaritmo de e, aproximadamente podría ser casi hasta el logaritmo de 2. Aproximadamente, porque el e es 2,7, pero muy burdamente podríamos decir que es 2 o 3, dependiendo nuestra perspectiva. Y aquí hay un par de ejercicios y ejemplos que con todo lo que hemos hablado ya podrían ustedes tratar de resolverlo. ¿Ya? Tómenle el tiempo a esto de logaritmos exponenciales y realmente si tuvieran que estar practicando algo, practiquen esto porque es lo más habitual que la gente caiga. Como que le tiene un miedo innecesario a esta parte. ¿Ya? Recuerden que las clases son grabadas y se suben. Ahora sí estamos volviendo a subir las clases dentro del día, por lo cual échenle un vistazo y revisen el aula para ver nuevas informaciones y estar al tanto de qué es lo que pasa en el curso. ¿Ya? Entonces lo estaríamos viendo el viernes. Cuídense y que les vaya muy bien. Chau, chau. Chao, profe. Profe, que esté bien. Chao, profe. Pues,